Dale. Hola, mi nombre es Enzo Barreto, empleado administrativo del Sanatorio Plaza hace 4 años. Lo que estamos viviendo ahora es que el 31 de julio el sanatorio cerró las puertas, 65 personas nos quedamos en la calle, contando personal de enfermería, administrativo, mantenimiento, etcétera. Lo que estamos reclamando es que el Estado intervenga y se ocupe de nuestra situación, ya que contamos con 48 camas, 8 son de terapia intensiva, 4 de terapia intermedia, hay tomógrafo, equipo de rayos X, un quirófano, pero lo más importante es que está el personal listo para empezar a trabajar, si ellos lo deciden, hoy mismo. Así que llamamos a la solidaridad de todas las agrupaciones y comunidad para que nos apoyen en esta lucha. Bueno, ahora sí, compañeros, superando algunas dificultades técnicas nuevamente con el tema del sonido en vivo para Facebook. Estamos en una nueva edición del programa Gente que Lucha, donde vamos a hablar en esta oportunidad con docentes, estudiantes, referentes de los distintos trabajos. Tenemos una comunicación con un compañero que estamos esperando que se conecte de La Salteña. Y estamos nuevamente acompañados de dos especialistas, epidemiólogos, médicos, tres, por dicho, porque se ha sumado ahora a la transmisión el doctor Mario Borini, que es medio epidemiólogo, Gonzalo Moyano Balvis, también médico epidemiólogo, especialista en bioética y docente de investigación en la Facultad de Medicina. Y, Fran, estamos también con el doctor Ramiro Salazar, también médico epidemiólogo, es profesor de la Facultad de la Cátedra de Medicina de la Facultad de Rosario. Bien, decíamos entonces que en esta oportunidad nuestra charla va a girar en torno a problemáticas que se estuvieron desarrollando en la semana. Todos sabemos que la lucha que llevan adelante los docentes y también, por supuesto, los estudiantes de los profesorados, en un contexto que se hace cada vez más difícil con esta cuarentena que se sigue extendiendo, es la de estar de repente cubriendo necesidades que el Estado no se está haciendo cargo de ellos, por ejemplo, con ollas populares para alimentar a la comunidad, para estar más en contacto también con los alumnos que están sufriendo distintas necesidades, trabajadores y obreros que están reclamando y se plantan ante la patronal pidiendo testeos para poder llevar a cabo su trabajo en las fábricas. Y vamos a hablar también sobre una comisión de salud que se formó en la Escuela 56, Lanús, en el polo educativo, en donde los docentes se autoconvocaron para llevar adelante tareas que tienen que ver con la salud de la comunidad educativa y de los vecinos del barrio. Vamos a presentar entonces a quienes nos acompañan en esta charla. Estamos con la profesora Gabriela Capurro. Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a vos, Gabriela. Con la profesora Laura Márquez. Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. Con el profesor Hernán Centeno. Buenas tardes, Hernán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y todas. Y con los doctores que recién mencionábamos, Gonzalo Moyano Balvis, Mario Borini y Ramiro Salazar. Bien, comenzamos entonces, Fran, una nueva edición del programa Gente que Lucha. Ante la situación y la problemática que estamos atravesando, queríamos ver cuál es la mirada de los docentes en torno a esta cuarentena que se está extendiendo y a todas las necesidades que están pasando tanto las familias como los alumnos en los distintos polos educativos donde ustedes se desarrollan. Gabriela, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Primero que nada quería saludar a mis compañeros de trabajo de la escuela 55 y 56, que seguramente van a estar mirando. La labor de los docentes, si se quiere, en escuelas como las que están ubicadas alrededor de la Ribera, en lo que es los partidos de Lomas de Zamora y de Lanús, se hizo bastante caótico, primero porque las viviendas de la mayoría de los alumnos son hacinamientos, están ubicados en villas, todo alrededor, y en general no han recibido por parte del Estado la ayuda necesaria. Nosotros como docentes lo que hicimos prácticamente desde que comenzó la pandemia fue asistir. Tomamos una determinación muy importante porque tenía que ver con qué hacíamos nosotros, ¿no?, en el marco de esta pandemia con toda nuestra comunidad educativa, con los profesores que se estaban contagiando y especialmente con las familias y los alumnos. Así que lo que hicimos fue armar en primer lugar
una comisión de salud, que después se transformó en docentes autoconvocados de la Ribera, donde diferentes docentes de al menos 5 escuelas que bordean el riachuelo, nos vimos obligados a hacer varias cosas. En primer lugar, encuestas para saber bien quiénes eran los alumnos y las familias que estaban contagiados, qué necesitaban, qué asistencia, y especialmente lo segundo y muy importante fue acercarles alimentos, porque fue insuficiente lo que el Estado mandaba a las escuelas a través del servicio de atención, digamos, alimentaria, ¿no? Que brinda, digamos, el Estado a las escuelas públicas, era insuficiente una vez por mes, un bolsón muy precario, y nos vimos obligados a hacer colectas muy grandes y acercarles mayor cantidad de alimentos. Y hemos ido incluso hasta la puerta de las familias que estaban contagiadas, ¿no? Que estaban transcurriendo, digamos, la enfermedad, y hemos llevado también alimentos ahí porque no había manera de que ellos puedan subsistir. O sea, frente a la posibilidad, encima de quizás tener alguna enfermedad previa, como la mayoría la tiene, más el COVID, no recibían asistencia ni médica y tampoco alimentaria. En cuanto a la médica, la línea, digamos, que el gobierno ofreció estaba colapsada, no las atendían, los hisopados no llegaban, habían puesto un puesto sanitario en el barrio que rodea la Escuela 56, que es Villa Jardín, que era insuficiente, era una prueba, digamos, mínima, y nosotros, a través de las encuestas, pudimos ayudar a las familias a insistir, vía la dirección de la escuela, ¿no?, que estuvo participando, en que los atiendan, en que, por favor, les asignen algún lugar donde estar, digamos, cuidados, a través de los médicos, y demás. Entonces, el resto de las escuelas, yo sé, de la Ribera hicieron cosas parecidas, tuvimos que hacer cosas parecidas. Entonces, no dejamos de ir a las escuelas en todo este proceso, y nos pusimos a disposición de toda nuestra comunidad educativa. Lo otro que vimos y que estuvimos charlando es en relación al protocolo, el supuesto protocolo de vuelta a clases, porque si bien es necesario, o quizá estaría genial volver a clases, como decimos la mayoría, la realidad es que las escuelas no están preparadas, la mayoría de las escuelas no tiene agua, no cuenta con la cantidad de auxiliares necesarios para higienizarla como corresponde, ni siquiera con elementos de limpieza, que muchas veces los juntamos entre nosotros, ¿no? Y además, y algo muy importante, la infraestructura. Para que se den una idea, la mayoría de los cursos chicos se cursa en salones o dependencias destinadas a que sea la secretaría. Un lugar que si alguna vez pisaron una escuela, ustedes saben que ni siquiera tiene ventana. Y es muy chiquitito y reducido. Le diría que entrarían 2 alumnos si se tuviera que cumplir el protocolo. La infraestructura se vuelve para nosotros, y creo que es el centro de nuestra pelea, como docentes, y seguramente el centro de la pelea de estos docentes autoconvocados, es pelear por un plan de refacción de las escuelas, de ampliación, de construcción de nuevas escuelas, y de, si se va a cumplir este distanciamiento, de puestos de trabajo para los miles y miles de docentes que están desocupados o con muy pocas horas para cubrir la cantidad de horas necesarias. Mientras eso no se dé, realmente va a ser muy difícil e imposible la vuelta a clases. En escuelas que vienen, me imagino como los hospitales, ¿no? Sin nada de presupuesto volcada en ellas durante años. Gaby, vamos a pasar al siguiente orador, porque vamos a poner un tiempo como el otro día para que todos puedan hablar y el programa. Perfecto. Bien. Recién hablaban la docente Gabriela Capurro del tema de los protocolos para la vuelta a clases y de toda esta situación que estamos viviendo en este contexto del virus del COVID. Ya que estamos con los especialistas, se me ocurre que sería una buena oportunidad preguntarles otro tema que estuvo dando vueltas en esta semana con mucha fuerza, y es el tema de las vacunas. Hablando justamente de los distintos laboratorios que van a llevar a cabo adelante, por ahora, en nuestro país y en México, la producción de estas vacunas. Doctor Gonzalo Moyano Balvis, ¿qué opinión le refiere el tema de las vacunas que está tan en boca en esta semana en nuestra sociedad?
Disponemos de 3 minutos de tiempo. Bueno, bien. El tema de las vacunas tiene como varios problemas. Uno de los problemas es la expectativa que genera en la sociedad en una condición en la que hay un pánico desarrollado en la sociedad que hace que la gente esté desesperada esperando una solución, y la solución ofrecida por el Estado o por la comunidad científica, digamos, acorde con el Estado, es la expectativa con una vacuna. Si se acepta esto en forma absolutamente acrítica, es decir, no se sabe qué vacuna será. Hay algunos proyectos de vacuna que son con métodos bastante novedosos y por ahora entonces peligrosos, porque la verdad es que no se sabe qué pasará con ese tipo de vacunas en el futuro, las que están mediadas por ARN mensajero, y otras que no tienen esto, pero tienen además unas características tecnológicas que son sin antecedentes o con pocos antecedentes. Hay unas pocas que sí son más clásicas, y bueno, con eso tenemos una deriva clásica, que es la que ocurre cuando tenemos una vacuna que desarrollamos durante algunos años, podrían ser pocos años, digamos, pero no meses, y que se prueban de un modo que se sepan qué es lo que pasa. Por ejemplo, un ensayo que hubo en Argentina hace 12 años más o menos, 13 años, fue para el neumococo, contra el neumococo, en el norte argentino, Santiago del Estero, Mendoza y no me acuerdo cuál era la otra provincia, y fallecieron 14 niños menores de 2 años con los ensayos que se hizo con esa vacuna. Ese riesgo es el que estamos asumiendo, y AstraZeneca, la vacuna que se ha asociado a la producción en la Argentina con estos antecedentes de una persona que es uno de los millonarios número 7 en Argentina, que es Sigman, y que digamos, no está en el podio de las que van, los que supuestamente iban a aplicarse el impuesto a las enormes riquezas, pero está muy cerca del podio, digamos, está en el número 7, creo. Y ha hecho todo el negocio este último tiempo asociado con la Big Pharma. Y el otro el problema que hay con la vacuna esta en particular y con otra más, es que se están produciendo aún antes de hacerse las pruebas necesarias. Es decir, se están produciendo y se prometen 150 millones de dosis de vacuna a 250 dosis de vacuna, en ese rango. Una vacuna que no está aprobada, que recién empieza la fase 3, es decir, recién se sabría, quizá, que capaz tiene efecto, y que, digamos, podría servir. Todavía no sabemos si va a servir, y están produciéndola. Esto, en otro tipo de industrias, llamaría la atención. Si producen una mercancía y supuestamente se va a vender esa mercancía, uno supone, bueno, la gente que maneja el marketing de esto va a imponer el consumo de esto. Esto normalmente lo veríamos como un problema, pero con el problema de la vacuna es un problema 1000 veces más serio, porque es una vacuna nueva, sin pruebas y sin saber si va a servir, y que seguramente se va a imponer, como se impuso en el año 2009, el consumo de Tamiflu para una pandemia que también hubo, que también fue exagerada, también se vio en forma espectacular cómo iban creciendo los casos y cómo se creó la necesidad de un medicamento absolutamente inútil y peligroso como fue el Tamiflu, que ahora se sabe que es inútil y peligroso, y en ese momento no se supo que era eso, pero había comprado, Ginés González García había comprado en su gestión, que fue unos años antes, para una pandemia que también hubo en ese momento, pero que no hubo ningún caso en Argentina, que era la gripe aviar. Entonces, estamos en un panorama en el cual se vende la necesidad de un producto, digamos, se está produciendo, que va a generar una presión en el mercado fundamental, porque ya están pagando por ella, y entonces no vamos a saber qué van a vacunar con qué cosa y para qué. Gracias, Gonzalo. Llegamos al tiempo, así podemos ser respetuosos con todos los compañeros. Doctor Ramiro Salazar, con respecto al tema de las vacunas, nos gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Bueno, cómo no. Sí.
Al hablar de vacunas, no podemos dejar de lado el hecho de tener que hablar de la inmunidad de la población y el tipo de enfermedad contra la cual queremos vacunar. Es decir, no nos tenemos que quedar en epidemiología con una lectura fotográfica de este momento sin poner en contexto toda la película. Es decir, tenemos que ver la película completa, de cómo venía esta película con anterioridad al 2020 y cómo va a continuar esta película después del 2020. ¿A qué me refiero con esto? Si uno observa, por ejemplo, una enfermedad como la gripe, que es una enfermedad similar, tiene características similares, y para la cual existe una vacuna. Si uno analiza la neumonía, por ejemplo, y sabemos que existen vacunas también para la neumonía, bueno, tenemos que poner en contraste eso, que por ejemplo tenemos 32.000 casos de fallecimientos por gripe y neumonía en el año pasado, por tomar un año. Y si vemos en los años anteriores, también vamos a encontrar una cantidad de fallecimientos por esas enfermedades, a pesar de que existen vacunas. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? A que la vacuna no es la solución para dar respuesta a estos temas. Si lo analizamos en los años anteriores, y sabiendo que existen vacunas, sabemos que la eficacia de la vacuna, en el caso de la gripe al menos, no es tan eficaz. ¿Por qué? Porque los virus tienen tendencia a ir mutando, a ir cambiando su configuración. Entonces la eficacia de la vacuna es relativa. Entonces, se está prometiendo una solución que va a ser relativa. No va a ser una solución definitiva. Eso en principio. Por otro lado, tenemos que recordar las palabras de nuestro presidente, que siempre repite, diciendo de que no hay tratamiento para esta enfermedad. Cosa que no coincide, pero él señala eso, que no hay tratamiento. Ahora bien, si no hay tratamiento, ¿qué es lo que está sucediendo entonces? ¿Por qué tanta gente se cura sola, sin tratamiento? Entonces tenemos que pensar que se están curando por la inmunidad que la población está generando naturalmente. Está dando respuesta natural con sus defensas y está resolviendo el problema sin la existencia de un tratamiento eficaz para la misma. Entonces, no podemos dejar de lado la inmunidad natural, la inmunidad que la población ofrece a través de su sistema inmune. Y eso hay que poner en balanza, porque, por ejemplo, en el caso de los niños que no sufren ninguna consecuencia inmediata, y al menos hasta ahora tampoco inmediata en el tiempo, porque no ha sido estudiado, no ha pasado mucho tiempo, ¿cuál sería la necesidad de vacunarlos? Eso por otro lado. Otro tema a tener en cuenta en esta película es la respuesta de la cuarentena como una forma de resolución de este problema, que también uno lo tiene que colocar en contraste. ¿Por qué? Porque si decimos que en todos los años anteriores hemos tenido, por ejemplo, 60.000 muertos por año por cáncer, y ahora hace poquito lanzó una campaña, la ALSEC, hablando de que no te quedes en casa,
está diciendo a los pacientes, vayan a hacerse los controles, no dejen de atenderse. Voy a tratar de ser más corto, pero déjame terminar la idea. Entonces, tenemos que tener en cuenta que al cuarentenar a la población, estamos dejando de atender a las enfermedades, como bien dijo la docente Gabriela, que venían personas que tenían enfermedades previas. Eso, las enfermedades previas tienen que seguir siendo atendidas. Entonces, no podemos ir a buscar a los sanos, asintomáticos, para tratar de brindarle atención, cuando en realidad no le estamos brindando atención a las personas enfermas, sintomáticas y graves. Entonces, hay que ver los daños por cuarentena, hay que ver los daños que ocasiona esto en el mundo del trabajo, en el mundo de la docencia, en la economía. Hay que ampliar la mirada de lo que estamos haciendo y tener en cuenta que tenemos que aprender a convivir con el virus, con los virus, porque no hay un solo virus en la existencia, hay muchos virus, bacterias, hongos, parásitos, y también tenemos que aprender a convivir con los argentinos, porque tenemos como sociedad que ser conscientes que tenemos que debatir entre todos cuál es la salud pública y la epidemiología que queremos de cara al futuro. Gracias, doctor. La misma pregunta para el doctor Mario Borini. Recién el doctor Salazar decía que la vacuna no es tal vez el remedio más inmediato. Seguramente la inmunología que uno va presentando y los anticuerpos que se van generando al estar conviviendo con el virus, tal vez hagan más efecto realmente que la vacuna. ¿Cuál es su opinión, doctor Mario Borini? Sí, para no repetirme con Gonzalo y con Ramiro, que coincido totalmente, otros datos, ¿no? Sí. Acá, accidentes con vacunas se sabe que hay, o sea, no es ninguna novedad. Que se hable poco de eso no quiere decir que no existan. Hubo accidentes, por ejemplo, con vacunas tan reconocidas como la Sabin, que hubo 7.000 casos de polio provocadas por la vacuna en África, con decenas de muertos y cientos de secuelas definitivas. Así que al dato que citó Gonzalo del neumococo en Argentina, se pueden citar datos en el extranjero también con problemas con vacunas. La situación es que hay una continuidad. Cuando viene el tema de la deuda, Macri consigue un endeudamiento, un crédito que lleva la deuda al 97% del Producto Bruto. Estaba en mucho menos, lo lleva casi al 100%. Inmediatamente se aprueba por unanimidad del Congreso la obligatoriedad de la vacunación, cosa que no existía. Reemplaza una ley anterior de 20 años antes o 30 años antes por una nueva ley de obligatoriedad. Esta ley de obligatoriedad, que es una novedad, se sigue luego de la pandemia, de la supuesta pandemia, porque todavía estamos por ver si es una pandemia, en el sentido que lo merecería. Y viene Alberto Fernández e impone la cuarentena obligatoria que impide la inmunidad, con lo cual refuerza la necesidad de la vacunación. ¿Son dos gobiernos o es uno solo? ¿Son dos posturas o es una sola? ¿Es un compromiso con el endeudamiento o es uno solo? Tenemos grandes dudas, porque al mismo tiempo ambos se ha propuesto eliminar la pobreza como el termómetro que va a medir su accionar político. Y los dos lo que hicieron fue aumentar la pobreza. Uno la llevó del 25 al 39, Macri. Y el otro ya lo aumentó 7,5 puntos. Y parece que amenaza con llegar al 60% de pobreza en niños al final del 2020. ¿Es un gobierno? Es un gobierno solo. Estamos asistiendo a un solo gobierno en el tema que estamos refiriéndonos, o sea, el accionar frente a la salud. Es el mismo gobierno que desatendió totalmente las endemioepidemias, dándole 7 pesos con 11 por habitante y por año a 3 enfermedades vectoriales y zoonóticas, entre ellas el Chagas, el hantavirus, el dengue. 7 pesos con 11 por habitante y por año, sancionado por las cámaras como presupuesto 2020, que no ha sido modificado. ¿Es un gobierno? Solo.
es el mismo gobierno. El presupuesto lo hizo Macri. No participó el Frente porque todavía no había nuevos diputados y senadores, pero cuando llega en diciembre tienen que aprobarlo por ley nacional al presupuesto. ¿Y quiénes levantan la mano? Los dos partidos, y lo aprueban, sin modificaciones, 7 pesos con 11. Entonces, ahí están las endemioepidemias. Y al mismo tiempo el laboratorio pide impunidad económica y penal. O sea que si llega a haber problemas con las vacunas, se van a hacer cargo los gobiernos. Si estuvieran seguros de que la vacuna es segura, no piden ninguna impunidad. Son dudas, ¿no? Preguntas. Gracias. Sí, ahora vamos a pasar a Hernán de Sutura Escobar para preguntarle cómo se vive esta pandemia más allá de económica, de salud y social en su escuela y cómo de su organización sindical están respondiendo ante esto. Bueno, bien, antes de responder la pregunta, se llega a leer el cartelito acá, nosotros estamos colaborando con los y las trabajadoras del Sanatorio Plaza Escobar. Los patrones se fueron, los abandonaron, los dejaron con 8 meses de deuda de sueldo, sin aportes patronales, y sobre todo dejaron una clínica cerrada en el centro Escobar en el medio de la pandemia, ¿no? El intendente Escobar hace unos días en TN dijo que quedaba una sola cama, y en el sanatorio hay 48 camas, 8 de terapia intensiva, respiradores, y el personal para ponerlo en funcionamiento ya, están luchando no solo por su salario, sino por la reapertura, que creo que en el marco de excepcionalidad en el que estamos, con un simple decreto se podría, no digo ni siquiera expropiar, ¿no? Tomar la clínica, ponerla a funcionar, darle trabajo y sobre todo los vecinos Escobar tener un lugar donde acudir. Estaba escuchando recién al último que intervino, a Borini, y planteaba lo de los gobiernos, ¿no? Si cambió el gobierno, somos el mismo gobierno. Del lugar de salud y del lugar educativo es exactamente la misma situación. La cuarentena, la pandemia, lo que puso en evidencia, como nunca, fue la crisis que hay en el sistema educativo y la desigualdad que hay en el sistema educativo. Las escuelas están destruidas, nosotros lo venimos denunciando desde hace muchos años. Yo me acordaba, hablaban acá de la gripe A. Cuando fue el momento de la gripe A, nosotros estábamos denunciando un brote de tuberculosis en algunas escuelas de la zona más periférica de Escobar, cuando se desató lo de la gripe A, y denunciábamos las condiciones en las cuales estaban las escuelas, tal cual como lo hacemos todos los años, como lo hicimos en el 2018, cuando fue la explosión en Moreno, que terminó con el asesinato de Sandra Rubén. Y si no estuviera el coronavirus, estaríamos diciendo que las escuelas no están en condiciones de ser habitables ni lugares donde dar clase. Digo. Esa es la situación real. La desigualdad educativa que está produciendo la política esta del aislamiento social del gobierno es impresionante, está haciendo un daño enorme que no se va a recuperar, pero tiene un objetivo político, ¿no? Eso es de lo que nosotros estamos convencidos. Están haciendo un aprovechamiento de la situación, de quedarte en casa, de complicar la movilización para empezar a meter lo que nosotros llamamos la reforma educativa, algo que vienen desde hace muchísimos años tratando de hacer. Inclusive ya han cambiado artículos de la Ley Nacional de Educación en función de lo que es el teletrabajo, ¿no? Las clases virtuales, que estaban prohibidas para lo que es la educación obligatoria, y ahora cambiaron ese artículo justamente para posibilitarlo. Que va en el marco también de la reforma, la última ley que salió de teletrabajo, que va también en el camino de la reforma laboral, ¿no? O sea, aprovechan la desmovilización para empezar a meterlo. Lo interesante de esto, que como contaba un poco Gaby, y creo que nos está pasando a todos, se generó todo un proceso de debate entre la docencia alrededor de, bueno, cuáles son los problemas más concretos, ¿no?, que tenemos que atender ahora. Si realmente es ver cómo podemos educar a nuestros alumnos, que prácticamente no se conectan, y que es muy difícil, la continuidad pedagógica es una mentira, cuando el problema real es que la mayoría de las familias no tienen ni para comer. Y eso creo que está ligado al problema de la salud, ¿no? Un chico que no come no se puede educar, un cuerpo que no recibe alimento, que vive en un medio ambiente que no es propicio para vivir en condiciones, se enferma más. Entonces creo que esto también lo que tenemos que empezar a discutir cuando hablamos de salud es si queremos que se invierta en remedios y vacunas o queremos que se invierta en salud preventiva, en alimentar bien a la población, en generar ambientes de trabajo, de estudio y de desarrollo cotidiano en condiciones
para que los cuerpos mismos tengan, yo soy profesor de física, estudié previo a esto en bioquímica unos años, hasta que la facultad me dejó muy difícil, pero sí recuerdo también discusiones en ese momento, y la realidad es que nosotros somos parte y vivimos en relación con un medio ambiente que el cuerpo está en condiciones de defenderse de casi todo. El problema es que inclusive es mucho más económico para un Estado la salud preventiva que después salir a curar, pero lo que queda por fuera de esto es el enorme negocio de las multinacionales farmacéuticas, los laboratorios, que son los que presionan para este lado. Entonces, creo que es muy importante lo que planteaban los 3 compañeros médicos recién, alrededor de empezar a discutir con la sociedad de conjunto, sobre todo con el pueblo trabajador, qué salud queremos y por qué tenemos que pelear en cuanto a eso. Con respecto a lo propio de lo de la educación, lo mencionaba Gaby, ¿no? El gobierno elaboró un protocolo de vuelta a clase que es una vergüenza, que es irrealizable, que ahí se hacen cargo de que tal cual como están las escuelas no hay condiciones, entonces lo que están planteando es profundizar la brecha educativa, que concurran en pequeños grupos los chicos a la escuela y que los docentes le demos clases al grupo que está y además preparemos clases virtuales para los chicos que no están. Yo soy delegado de una escuela técnica, que es la escuela más grande de la provincia de Buenos Aires, la Técnica 1 Escobar, tiene 2.600 alumnos y el personal entre docentes y auxiliares somos 1.100. O sea que, digo, en la lógica del gobierno es imposible que esa escuela vuelva a abrir. Esa es la realidad. Así que bueno, creo que hoy explicar estas cosas es fundamental porque obviamente hay una política de un bombardeo de los medios de comunicación, sobre todo alrededor de esto lo de la vacuna, ¿no? El laboratorio que están denunciando acá del tránfuga está en Escobar, así que también estamos haciendo, no solo lo del Sanatorio Plaza que están peleando por camas para los escobarenses, sino que tenemos acá a pocos kilómetros donde estoy el laboratorio mágico que va a ser la vacuna que nos va a salvar a todos, ¿no? Francisco. Sí, ahora pasamos a Laura Márquez, presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto 103. Casualmente el distrito de Insaurralde, que también tuvo COVID y no fue atendido de la misma manera que atienden a la gente de los barrios, no se le dio ningún medicamento de prueba, ni experimental, ni nada de eso. Queríamos preguntarle a ella cómo está llevando adelante la olla popular en el barrio del profesorado, cómo están respondiendo a la pandemia de la organización del profesorado. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, sí, bien lo mencionaba Francisco, cuando Insaurralde da positivo en COVID y justo se estaba planteando la necesidad de un tratamiento, la cuestión de un tratamiento con plasma, al intendente de Lomas de Zamora se le aplica este tratamiento mientras los estudiantes que participan en la olla solidaria estábamos viendo cómo hacíamos para conseguir medicación, para conseguir mercadería para nuestros compañeros que estaban pasando por la misma situación. Ahí vimos, evidentemente, está muy clara la brecha de clase social que hay también y que deja en evidencia esta pandemia. Nosotros empezamos hace 3 o 4 meses aproximadamente, llevando adelante una olla solidaria en el barrio del Instituto, en Villa Urbana, hasta cerca de Puente La Noria. Empezamos siendo unos 4 o 5 compañeros, hasta que llegamos a ser 22. Todos estudiantes del instituto, y bueno, muy comprometidos con esta cuestión. Empezamos solamente haciendo una olla solidaria y terminamos haciendo un ropero solidario, trabajo de asistencia en relación a las víctimas de violencia del barrio. También empezamos con trámites administrativos tipo ANSES, y a su vez pudimos juntar fondos, comprar un termómetro para poder nosotros también buscar posibles casos de COVID, porque la realidad es, como bien comentaban Gabriela y Hernán, no llega el Estado a los barrios, a nuestros barrios no llega. Entonces, en ese sentido, tuvimos que empezar a movernos con los compañeros de la olla para poder conseguir diferentes cosas que se precisaban en los barrios.
Yo estaba escuchando recién un poco lo que hablaban los profesionales de la salud y recordaba que antes de todo el proceso del COVID, del aislamiento obligatorio, en Lomas de Zamora se dio un rebrote de dengue, en donde obviamente en los barrios que estamos linderos al riachuelo, se incrementa, ¿no?, por justamente la situación de higiene, de falta de higiene que hay en estos barrios. Así que estuvimos también exigiendo al municipio el tema de las obras hídricas, porque si bien existe el COVID, tenemos un flagelo más grande que es el del dengue y de la falta de agua y saneamiento en nuestros barrios. Así que bueno, eso es un poco lo que venimos haciendo con las estudiantes del 103, más allá del trabajo solidario que hacen los compas, la realidad es que el aislamiento también pega mucho en la salud mental, así que a estos compañeros también les viene muy bien estar en la calle y haciendo este acto solidario. Bien, muchísimas gracias, Laura. Ahora vamos a seguir con la segunda ronda acá en nuestro programa y queremos que los docentes, aprovechando que estamos con 3 epidemiólogos, con 3 profesionales de la salud, 3 médicos que luchan junto con los trabajadores, estudiantes, con toda la comunidad, para llevar un poco más de claridad a la gente acerca de esta epidemia y de esta cuarentena que se torna cada vez más larga, una buena posibilidad para que los docentes puedan hacerles preguntas a los médicos que tenemos invitados en el día de hoy. Hernán, comenzamos contigo. Puedes hacerle una pregunta a alguno de los médicos, a los 3, vos te parezca mejor o más acertado, y luego seguimos con otro docente también haciéndole preguntas a los especialistas, luego de las respuestas de los especialistas, por supuesto. Hernán. Bien, sí, creo que estaba escuchando y tengo una pregunta, que es, ¿cómo ven ellos la posibilidad concreta de empezar a crear estas comisiones, ¿no?, para empezar a discutir una salud alternativa que obviamente, ¿no?, tendría que estar conformado por todos los sectores sociales que estamos participando y ocupados, y en ese sentido, ¿cómo podemos involucrar a las escuelas, ¿no?, que sería quizás hasta el lugar ideal para organizar, coordinar y darle difusión, ¿no?, a esto que viene planteando ellos digamos, una forma diferente de encarar la problemática de la salud. Doctores, ¿quién quiere responder? No sé, bueno, nosotros lo que le podemos contar es lo que hemos venido trabajando con Mario Borini en epidemiólogos argentinos metadisciplinarios, donde estamos pidiendo precisamente la apertura de comisiones de salud mucho más amplias, más inclusivas, de otros conocimientos que vayan más allá de lo biológico, para poder debatir en un sentido más horizontal y democrático con otros saberes, atendiendo a que la problemática de la salud no es solamente un conflicto biológico, sino que también hay determinantes sociales, culturales y económicos que lo conforman y lo determinan. Entonces, en ese sentido hemos enviado una carta al presidente de la Nación con 16 preguntas, y la misma fue reenviada a la Cámara de Senadores y a los diputados. Estamos manteniendo algunas conversaciones con algunos diputados que se han interesado en la misma, y por supuesto que tenemos en cuenta que la institución educativa es uno de los lugares más importantes para el trabajo epidemiológico, porque con la docencia, con las escuelas, trabajando con los niños y la juventud, es el lugar ideal no solamente para realizar vigilancia epidemiológica, para saber quién se enferma o en qué situación de salud está, sino también para realizar tareas de educación, prevención y control de enfermedades. Así que seguramente estaremos articulando con los docentes, como dijo Hernán,
y estaremos integrándolos en esas comisiones en la medida que se vayan abriendo, y esperemos que eso suceda pronto. Gracias, doctor Salazar. Doctor Moyano Balvis, doctor Bonini. Pasamos a la próxima. Sí, no, el tema, como dice Ramiro, en realidad la cuestión de las otros saberes y otras formas de entender la salud es una cuestión histórica. Esto fue dicho hace muchísimo tiempo, entre otras personas, por Virchow, hace 200 años más o menos, que la salud es la política en gran escala, ¿no? El saber médico, en particular, el saber, no, ni siquiera el saber médico es un saber biológico. La medicina no es exactamente una ciencia, es una práctica y en todo caso un arte. Y que abreva de algunos conocimientos científicos y de otras cosas, ¿no? Pero cuando la medicina se recuesta más sobre la biología es cuando falla en el resto de las cosas, porque la salud es un acontecimiento social y requiere de una cuestión mucho más horizontal que la medicina practica, ¿no? En cuanto a la propuesta de ampliar esto con cuestiones organizativas, sí, claro, esto sería fantástico. Nosotros estamos integrados en la Federación de Profesionales de la Salud de la Argentina, es un sindicato nacional, una Federación Nacional Sindical de Profesionales de la Salud, que estamos tratando de liderar esta lucha en diversos lugares. El 20 de agosto tenemos una jornada nacional de lucha, y que va a haber un plenario de actividades sobre el tema, y tenemos acá la cuestión bastante abierta. Entre otras personas, las que va a exponer en ese lugar va a ser Nora Cortiña. Estamos en eso. Bien. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Mario Borini. Sí, a lo mejor hay que ampliar también el horizonte y acudir a otros estamentos, así como contaba Ramiro, que estábamos actuando con senadores, diputados, defensorías del pueblo, organizaciones sociales, etcétera, por fuera del marco educativo. Y el pedido de información pública es una herramienta que nos permite preguntar. Yo creo que habría que usarla más. El Estado está obligado a responder en un tiempo perentorio, y hay muchas preguntas que ustedes se hacen y las quieren responder dentro de la docencia y organizándose y autoorganizándose. Y me parece que acá el interpelado también tiene que ser el Estado. Este Estado que está ausente, que dice una cosa pero hace otra, ¿no es cierto? Y que no llega a los barrios. Entonces, el pedido de información pública me parece que es una herramienta que habría que usar, no porque sea definitoria, pero me parece que obliga a que si no responde queda fuera, y si responde inadecuadamente también nos permite seguir la discusión. O sea, le podemos preguntar a las respuestas que nos den, y se genera una circunstancia crítica que alimenta con un nuevo actor, que es el Estado, un actor que en este momento se quiere eximir. Y no habría que soltarle el lazo, ¿no? Yo creo que hay que tener al Estado bajo control todo lo que se pueda, y que el pedido de información pública es un arma como otras, actuando a través de los poderes también se podría, pero el pedido es interesante. Nosotros hemos hecho justamente con el de vacunas, hemos hecho un pedido de información pública, y el Estado va a estar obligado a responder acerca de la inocuidad, acerca de la eficacia, acerca de que no provoca efectos colaterales, acerca de que está medida por investigadores independientes, acerca de que no genera una inmunidad contraria a otros órganos, aparte de la inmunidad contra el bichito, que no sea una enfermedad autoinmune, que no genera teratogénesis, malformaciones fetales, infertilidad. O sea, también esa información pública que nosotros hacemos en vacunas se podría hacer en otros ámbitos, y me parece que es interesante. Finalmente, lo mejor sería que no hubiera problemas, y parecería que los mecanismos comerciales en realidad viven de problemas. Lo mejor sería que la vacuna no fuera necesaria, pero ellos están
desesperados porque la vacuna sea necesaria y muy preocupados de que la enfermedad desaparezca. Así que hay como intereses que se oponen a este bien común y creo que podrían quedar más a la vista, ¿no? Más a la vista. La brecha esta entre pequeños grupos que están sometidos a la enseñanza virtual y que a lo mejor pocos acceden, eso formaría parte, como pasa con la salud, ¿no? Tanta gente, digamos, al final los no usuarios están mucho peor que los usuarios y el sistema se ocupa de los usuarios. Y ese es un cambio radical que tenía que haber en la salud también. El sistema está esperando en el hospital los usuarios cuando en realidad habría que buscar a los no usuarios que están mucho peor. En el marco educativo veo que a ustedes les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Muchas gracias, doctor Borini. Gabriela Capurro, que es docente en el Polo Educativo de Lanús, en la Escuela Secundaria 56, y como comentaba hoy, es integrante de la Comisión de Docentes Autoconvocados por la Salud. ¿Cuál es tu pregunta para los especialistas, Gabriela? Sí, lo primero se me ocurre que fundamental la información que brindan, ¿no? los doctores acá presentes va a contrapelo de todo lo que escuchan los docentes y las familias 24 horas seguidas por los medios. Se me ocurre que la coordinación entre todos los trabajadores, ¿no? de la educación, de la salud y trabajadores en general y especialistas, médicos y demás, me parece fundamental para poder enfrentar el discurso del gobierno, la política, y derrotarla, ¿no? Y derrotar incluso el último negociado enorme con los laboratorios y todo lo que se viene. La propia burguesía argentina determina años de miseria, que este país no se levanta durante años, y la excusa va a ser la epidemia. Entonces creo que es fundamental la coordinación entre los científicos y especialistas y los trabajadores en general, porque la realidad es que más allá de todo, es muy difícil sostener la pandemia en el pueblo trabajador por la miseria que se está generando, y porque no es posible, digamos, el Estado no está presente en ninguna de las necesidades del pueblo. Entonces, se me ocurre eso, se me ocurre invitarlos además a que vengan. Nosotros no son todos los docentes de la Ribera, pero hay un sector muy importante que ya empieza a ver esto y a romper las barreras históricas, digamos, de escuela, cada escuelita con su cosita, y empezar a analizar un poco más profundamente la situación de la salud. Lo otro, yo les tiré algunos elementos. Mi pregunta va por este lado también, que es, se discutió un protocolo para las escuelas. Yo creo que si tienen hijos, saben cómo son las escuelas públicas. Y bueno, mucho se está debatiendo, porque el Estado nos pide un informe, a ver cómo sería. Lo de San Juan fue un escándalo por lo patético, por lo ridículo y porque cayó a la hora de haber empezado. Creo que duró un solo día ese protocolo y surgió un solo día, enseguida ya hubo contagios. Pero más allá de eso, ¿cuál creerían ellos, peleando de conjunto, organizándose mediante las comisiones y demás, cómo sería, digamos, el protocolo ideal si se tuviera que discutir la vuelta a clases? Doctor Ramiro Salazar. Sí, bueno, en principio hay que tener en cuenta algunas cuestiones que son fundamentales. De a qué le llamamos enfermedad, a qué le llamamos salud, a qué le llamamos contagio, y a qué le llamamos, digamos, el test. ¿Qué significado tiene el test nasofaríngeo? Bueno, al igual que mencioné respecto de la fotografía y la película, acá pasa también lo mismo. Voy a seguir usando esa metáfora, porque una cosa es el test nasofaríngeo, que está hablando de la presencia de un fragmento de genoma viral en un sitio no estéril, como son estos dos orificios del cuerpo humano, que son lugares dinámicos. Es decir, no podemos decir que esa situación nasofaringea
vaya irremediablemente a dar como consecuencia la enfermedad como tal. Entonces, acá voy a usar también otra comparación, que es muy común en medicina. Por un registro de presión alta, yo no lo puedo definir al paciente como hipertenso. Por un registro de glicemia alta en una oportunidad, tampoco lo puedo llamar al paciente diabético. Porque entre ese dato y la condición de enfermedad hay una serie sucesiva de situaciones que se tienen que dar en consecuencia para hacer el diagnóstico de la patología o de la enfermedad. En esto pasa exactamente lo mismo. La condición nasofaringea de la contaminación en ese sitio no nos da directamente la condición de enfermo. Para la condición de enfermo necesitamos los síntomas y signos de la enfermedad. Entonces, aquí se está dando, digamos, de manera correlativa e inmediata, se le denomina caso de enfermedad a una persona asintomática con un test nasofaringeo. Bien. Entonces, están definiendo a la persona sana como un enfermo asintomático. Esto se llama oxímoron. ¿Qué significa? Es lo mismo que yo te diga, vamos a definir al enfermo como un sano sintomático. Estoy invirtiendo la fórmula. ¿Okay? Estoy haciendo un juego de palabras. Bueno, ese juego de palabras se está dando en este momento con la definición. Se está cargando como enfermos, como si fueran sintomáticos, aquellos que tuvieron el test nasofaringeo. Ese test nasofaringeo debería ser desagregado de la condición de la enfermedad para contabilizar correctamente lo que son los enfermos de lo que es una situación de contaminación relativa y entre comillas. ¿Por qué? Porque no sabemos, esta es una técnica cualitativa, es decir, nos dice de una situación, de un fragmento de genoma viral, pero no nos está diciendo la cantidad de reproducción de ese virus, el grado de infectividad, si la persona está en el primer día o en el último día, y tampoco podemos decir que contagia. La OMS, que no es santo de nuestra devoción, dice que los asintomáticos, no hay prueba de que los asintomáticos contagien. Es una de las últimas declaraciones de la OMS. Entonces, tenemos que tomar entre pinzas ese análisis para decir y hablar de la enfermedad en sí. Eso es por un lado. Respecto a las medidas de protección, respecto a las medidas de prevención, que ya son archiconocidas, digamos, para evitar el contacto, evitar el contagio. Bueno, obviamente, como dijeron ustedes, hay que garantizar agua potable en la escuela, hay que garantizar las aulas, tenemos que dar garantía a las condiciones estructurales de edilicia y tenemos que fortalecer la condición inmunológica de los niños, los jóvenes, para que no se enfermen, no solamente de este germen, de este patógeno, sino de cualquier otro. Bien, muchísimas gracias, doctor Salazar. Doctor Gonzalo Moyano Valdés. Sí, bueno, algunos comentarios. Recordemos que tenemos 3 minutos cada uno como para ir redondeando las ideas en ese tiempo. Gracias. Yo, digamos, utilizaría un concepto ahora para ligar la cuestión que decía hoy Hernán, por ejemplo, respecto de la cuestión educativa y la correlación. El querido amigo de alguna gente, Rodríguez Larreta, ayer expresó esta cuestión acerca de que había 5.100 niños que estaban fuera del sistema y que iban a ir a buscarlos, mejor dicho, iban a buscarlos, no, iban a decirles que vinieran a determinadas escuelas a hacer alguna cuestión para que se ligaran al sistema. Ese concepto indirectamente fue aplaudido tanto por Trota como por Baradel,
expresando que hay un sector pequeño de niños y niñas que están fuera del sistema. Dentro de todo, las posibilidades están conectados. Ya a esta altura del partido es imposible que esta gente lea el diario de Irigoyen, esta gente sabe que miente, pero aunque sepa que miente, si uno lo reduce a esta cuestión, que hay 5.000 niños y niñas que están fuera del sistema, y lo que les dicen, entonces vamos a abrir un lugar para que vengan, es una expresión de perversidad tan enorme que es para que hacerles un juicio, digamos. Porque si se reduce a 5.000 personas, niños y niñas, que no tienen conectividad, que no tienen lugar en la casa, que no tienen una máquina, lo primero que se le ocurriría a un Estado, no digo brillante, digo mínimamente contenedor, es brindarles a esos niños y esas niñas esas cosas que le faltan, ¿sí? Porque digamos, sería mucho más sencillo para el sistema resolver ese problema, esa carencia que hay. Esto no lo plantean así porque saben que es falso, pero digamos, esto nos puede servir para determinar que el Estado lo que ha hecho en todo este tiempo, esta idea del Estado presente es falsa, porque el Estado está presente para hacer lo que está haciendo, generando una situación de control social enorme y una extensión de la pobreza, de la explotación, de las condiciones de trabajo denigrantes, y que podría resolver si dedicara un poco de tiempo a fijarse dónde están las iniquidades y resolverlas de esa manera. Lo mismo que pasó en cuando empezó esta parte de la epidemia en Argentina, cuando aparecieron los brotes en las villas, Villa 31, aparecieron de golpe 5, 6, 8, y en poquitos días hubo cientos de casos. Lo que habría que haber hecho mucho antes de que esto pasara era darles vivienda digna a estas personas, agua que para lavarse las manos, no estar hacinados y no estar ahora con frío, para que estas cosas no pasen. Y alimentación. Por eso se murió Ramona dando de comer, que era lo que el Estado debería haber hecho y no hizo. ¿Sí? Estas son las cosas que pasaron. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Mario Borini. Sí, el tema parece común, parece los protocolos que no se pueden cumplir. Los protocolos los hace el gobierno. Supuestamente los hace en función de que tiene un plan que se va a cumplir con el cumplimiento de los protocolos. Pero los protocolos no se pueden cumplir. Entonces, ¿cuál es el plan? Quiere decir que hay un plan que no está confesado. Si yo tuve un protocolo y no se va a cumplir, o no se puede cumplir, y no lo cambio al plan, y no digo por qué lo cambié, evidentemente tengo un plan que no lo confieso. Hay un plan secreto acá. Entonces, ese plan secreto, por supuesto que nos enfrenta con la sociedad, porque no, el protocolo es para la docencia, pero la sociedad está esperando que esa solución que va a aportarse en la docencia, que se va a aportar en la docencia, sea conveniente para la sociedad. Y lo que ocurre es que se va a llevar un enfrentamiento entre la docencia y la sociedad, como puede pasar con la salud también, ¿no es cierto? En ese sentido habría que estudiar muy bien los mecanismos de comunicación con las familias día a día para que estén al día y sepan esto que están contando ustedes, que hay protocolos que se formulan pero no se van a cumplir, y a sabiendas no se van a cumplir, en medio de la mayor ignorancia de quien lo formula o en medio de otra intención, que no es la ignorancia, ¿no? Mientras tanto hay una alarma inducida a través del COVID que se está produciendo a través de los pagos, o sea, se están pagando por caso internado de COVID leve, 500 pesos por día, y se están pagando por muerte, por COVID, 15.000 pesos. Evidentemente eso induce el sobreregistro de casos y de muertes. Así que estamos en medio de una pinza, de una doble pinza de la salud y de la educación que nos va a llevar a las diferencias con la sociedad que no esté informada. Y nosotros tenemos que informar esto día a día. Esta información que nosotros conocemos acá debería ser, no sé si a la sociedad la va a tranquilizar, pero a la sociedad le va a dar la idea de que nosotros somos sus aliados, no estamos acomodados en esta situación, no estamos cómodos en esta situación. Eso habría que instalarlo definitivamente, habría que aprenderlo, no dejarlo pasar ni un solo día, ¿no? Y instalar sospecha de que hay otro plan,
de que estén obligados a decirnos cuál es el plan. Al no cumplir los protocolos hay otro plan. Gracias, doctor Green. Laura Márquez, presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente 103 de Fiorito. ¿Cuál es tu pregunta para los especialistas? Bueno, gracias. Antes que nada, me parece que es muy importante lo que venían diciendo los profesionales de la salud, en el sentido de que esta información para nosotros como docentes es muy importante para replicar en las escuelas. Justamente por lo que bien mencionaba Gabriela, estar 24 horas pegados a la pantalla escuchando 20.000 informaciones diferentes, y que obviamente nuestros compañeros, los estudiantes tomen esa información como la única en la actualidad. Así que en ese sentido me parece que es fundamental la unidad y la coordinación de los trabajadores de la salud, de los profesionales de la salud, de los trabajadores de las fábricas y de los y las docentes, porque por supuesto somos nosotros y nosotras los que conocemos a fondo los barrios en donde obviamente la salud jamás llega. En ese sentido yo quería comentar un poco la situación de los terciarios. La problemática general en la provincia de Buenos Aires, no sé, en otras provincias, es específicamente la falta de edificio propio. Por lo general los terciarios de la provincia de Buenos Aires comparten edificio con primaria y secundaria, y mi pregunta va en ese sentido: ¿qué consecuencias traería, ¿no?, en una supuesta vuelta a clases y con el falso protocolo de Trota, qué consecuencias podría traer la saturación de un edificio, que obviamente ya sabemos que no está en condiciones, y obviamente teniendo en cuenta que conviven niñes y estudiantes adultos? ¿Qué tipo de consecuencias te podría traer en una posible vuelta a clases y aún en contexto de pandemia? Doctor Ramiro Salazar. Sí, bueno, en principio lo que tenemos que diferenciar lo que son las situaciones de cada región en particular, porque lo que nos cita ahí Laura es un poco lo que ella viene observando allí en los lugares donde está trabajando. Entonces, esa situación nosotros sabemos que es deficitaria de los edificios a lo largo del territorio nacional. Hay lugares donde es mucho más insidiosa la falta de edificación y la falta de condiciones escolares. Obviamente que así hay que hacer un reclamo puntual para adecuar las estructuras para que puedan funcionar de manera correcta. Ahora bien, el tema es que la cuestión del miedo que está instalado en la población, eso por sí mismo es algo que genera un descenso de la defensa, de la inmunidad de la población, y es algo sobre lo cual hay que trabajar específicamente, porque, digamos, esta cuestión de que nosotros hablábamos de la cantidad de casos que tenemos, la cantidad de fallecidos que hay por la enfermedad, los casos leves, sintomáticos o asintomáticos, como quieran llamar, toda esa situación tiene que estar colocado, digamos, en una lectura de carácter más racional, para no sobredimensionar los relatos y los discursos que queden desajustados de la realidad misma. Entonces, nosotros vemos que esta situación que no está clara de lo numérico estadístico de la enfermedad, porque se están, por un lado, inflando números, y se está inflando también de algún modo la letalidad, porque no queda claro, por ejemplo, en letalidad si fallecen por o con coronavirus. Estamos mezclando detecciones nasofaringeas con cuadros sintomáticos de la enfermedad en sí. Entonces, nos coloca en un espacio donde no podemos discernir qué es verdad y qué es mentira. Lo que está clarísimo es que
la mentira, por así llamarlo, detenta mucho más poder cuando está fundamentada y sostenida en el temor, en el pánico de la población, produce una estampida inmediata. En cambio, la verdad, la racionalidad de estos números, cuando son construidos desde la libertad, no tiene tanto poder como lo que dije anteriormente. Entonces, ahí tenemos un debate cultural que tenemos que dar, que tenemos que, digamos, trabajar en términos de conciencia sanitaria para colocar en su justa medida esta situación. ¿Por qué? Porque si nosotros nos atenemos a la cuestión de cuarentena y de cuidado extremo con esta forma de epidemiología paranoica, tendríamos que decir que, bueno, tendríamos que haber estado en cuarentena los 20 últimos años de nuestra vida, por la cantidad de cáncer, por la cantidad de accidentes de tránsito, enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no estuvimos 20 años en cuarentena con anterioridad? Con este nuevo paradigma, entonces, ¿qué sucede? O nos estuvieron mintiendo antes, y esto es la verdad, la de ahora, que este nuevo paradigma es la verdad, y lo anterior fue la mentira, o si no es al revés, lo de antes era verdad, y esto no lo es. Entonces, queremos saber en qué situación nos estuvieron macaneando, porque, digamos, el modo en que veníamos viviendo con anterioridad, estaríamos diciendo que estuvimos equivocados en todos los últimos años de salud pública y de epidemiología, estuvimos haciendo todas las cosas mal. Tendríamos que haber salido a pesquisar la presencia de microbios, microorganismos en la nariz y en el nasofaringio, y en todos los orificios del cuerpo, en las superficies corporales, para hacer una construcción hipotética de enfermedad inmediata y empezar a cerrar todo. Entonces tenemos que empezar a poner esto en balanza. Pregunte. Gracias, doctor. La respuesta ahora del doctor Gonzalo Moyano Galvis. Sí, bueno, yo nuevamente lo que haría sería una reflexión, tomando unas cuantas cosas que dice Ramiro. Es muy difícil tener una respuesta en este contexto donde efectivamente la gente está en pánico y está aceptando medidas sin ningún sentido. Entonces, construir un sentido en estas condiciones es bastante complicado. Yo lo primero que haría, y un poco también en consonancia con lo que dije hace un ratito, es establecer lo que deberían ser pautas de convivencia con los demás, con las profesiones, con los bichos que andan por ahí, tanto este virus como otros, y de una vez entender que esta situación ha tenido como historia una construcción de situaciones que nos han llevado a esto, y por otro lado, entonces, una resignación histórica a condiciones dignas de vida, de interrelación y de una serie de prácticas que tenemos. En este momento nos damos cuenta, por ejemplo, que no deberíamos viajar hacinados, ¿sí? Deberíamos viajar en forma cómoda, digamos, sin tener gente encima del cuerpo nuestro, sin tener tipos que se froten a las mujeres, dicho sea de paso, digamos, tendríamos que tener una situación en la cual viajáramos en una forma decente, y tendríamos que tener aulas donde tampoco estuviéramos hacinados y tampoco corriéramos el riesgo de que las aulas exploten a la madrugada o a la primera hora de la mañana por tener que calentarla con mecanismos que no son los adecuados. Es decir, la relación entre el espacio y las personas debería ser otra, históricamente. En este momento estamos en una situación crítica que nos fuimos para el otro lado, donde no podemos hacer nada, pero en todo caso habría que proyectar esta situación para no provocar situaciones en que hemos estado llegando de este modo. Entonces, ni tampoco deberían estar los hospitales
llenos como han estado habitualmente, ahora están en otras situaciones y las guardias deberían ser otra cosa, y particularmente el sistema de salud debería estar organizado como fue ideado ya hace un bastante tiempo, basado en lo que se llama atención primaria de la salud y resolver los problemas en las cercanías de las casas de la gente. Es decir, que la gente no tuviera que viajar kilómetros para hacer una atención médica y buscar un turno y que se entrecrucen. O sea, hay una irracionalidad en cuestiones de transporte, de educación, de salud, de trabajo, de todo esto, que debería ser resignificado en este momento y nos debería ser la oportunidad para repensar las cosas de un modo que nos permitiera una vida feliz y racionalmente organizada, y no la locura que estábamos teniendo hasta marzo, que era una locura, y la locura que estamos viviendo desde marzo hasta ahora, que es otra locura. Lleguemos a un consenso en el cual vivamos de un modo que respetamos a los demás, respetamos la naturaleza, dejemos de generar enfermedades y dejemos de generar situaciones que potencian esas enfermedades que han sido creadas por nosotros. Básicamente la pregunta es esa. Muchas gracias, doctor. Doctor Mario Gorini. Sí, este asunto de los terciarios con la falta de edificio, que señala Laura, nos llevaría a pensar varias cosas, ¿no? Una es, el contagio en realidad crea inmunidad. Así que el hecho de que convivan personas que tienen la capacidad de crear inmunidad y muy poca de enfermar, salvo que tengan comorbilidad, como se trata de los niños y los docentes, en general de edades inferiores a los 65 años, haría pensar esto en un clima mucho más tranquilizador del que se lo presenta. Al principio se hablaba de las muertes, como las muertes no alcanzaron, después se habló de los casos, como dijo Ramiro, se mezclaban los casos con los test positivos, se hizo toda una ensalada, ahora se le pagan a los casos, se les pagan a los muertos, no se sabe ya cómo inducir el aumento de la alarma, y ahora se está hablando de los contagios, cuando en realidad uno debería ver el contagio como algo natural, que entre personas que no se van a enfermar gravemente, inmunice y prepara a recibir a personas vulnerables sin enfermarlas, porque al estar contagiadas y suficientemente protegidas, no van a transmitir la enfermedad. Entonces habría que este tema de la resignificación de las cosas que dice Gonzalo, aplicarla también acá. Y la resignificación yo la extendería también al tema de la educación y la vida, ¿no? O sea, la vida ahora ha quedado biologizada, como decía Ramiro, y la vida parecería que es durar. O sea, hemos vivido la pandemia sin morir, pero caramba, eso no es la vida. La vida es la vida artística, la vida es la vida cultural, la vida es la vida de relaciones, la vida es la vida del amor, la vida es la de la producción, la vida es la del trabajo, la vida es de la investigación. ¿No nos estará pasando lo mismo con la instrucción pública? ¿No será que nosotros confundimos la instrucción con la educación? Entonces, si salimos de acá, igual que como llegamos, como alerta un poco Gonzalo también, hemos perdido, tenemos que salir distintos. O sea, nosotros tenemos que aprender que nos vendieron el verso de que la vida es durar, y nos hemos encantado con sobrevivir a la pandemia, cuando en realidad nos han matado. Entonces, que no nos pase lo mismo con la instrucción, que la instrucción sea un camino de discusión, donde se recuperan todos los valores, en una situación donde permite crecer, y no durar presencia, digamos, he concurrido a la escuela, vaya la gracia, estás sentado en un banco, confundiendo lo que es la instrucción con la educación. Me parece que nos pasaría lo mismo que con la vida en la pandemia, ¿no? Entonces, aprovechar la oportunidad para que nunca más volvamos a tener una limitación en el entendimiento de la educación y de la vida como nos han querido inducir, y que no nos vuelvan a producir los hechos que nos han llevado ahora a aislamiento y a esta falta de cumplimiento de las propuestas, que nos indican que en realidad hay otro plan, que es el plan que no se dice, que es el plan que hay que preguntar. Y después, hablando de las regiones, hay regiones que no tienen COVID, que no se tendrían por qué haber suspendido en absoluto ningún tipo de concurrencia, ni a terciario, ni a secundario, ni a primario, ni a ningún lado. ¿Qué dificultad hay en una zona rural sin COVID de haber mantenido la educación a full? Entonces la epidemiología jamás hubiera tomado una medida general en educación diciendo no hay escuelas. Hubiera estudiado y hubiera dicho, vamos a estudiar regiones, vamos a estudiar las edades, en estas edades no hay gravedad, pueden convivir cerca, ni siquiera a lo mejor la distancia física es necesaria, hay que estudiar eso, no está demostrado
que la distancia física sea necesaria en edades infantiles, en edades de adolescentes, con maestras que no tienen la edad de la gravedad, etcétera, etcétera. Y hay que estudiar los lugares que no tienen COVID, no tienen por qué ser tratados iguales que los que tienen COVID. Así que acá la epidemiología también se puede aplicar a la educación para diferenciar lugares, personas y tiempos, y adquirir otra idea de cómo se tendría que haber actuado sin generalizar, cosa que la epidemiología jamás hace, la generalización. Siempre segmenta y elige lo mejor para cada grupo, en cada lugar y en cada tiempo. Y los tiempos son diferentes, donde aparecen casos, bueno, habrá que tomar medidas, y donde no aparecen, la cosa seguirá igual. En fin, hay toda una revisión que hacer, porque acá hubo una enorme falta de ciencia de todo tipo en este tema del abordaje que han hecho los pseudocientíficos que han asesorado al presidente, y las falsedades que dice el presidente, que no sabemos por qué las adopta, si las adopta por ignorancia y por mal asesoramiento, o por conveniencia política, porque acá hay un plan que es una decisión política, que no está acompañada de decisiones éticas, de decisiones sanitarias, de decisiones educativas. Hay una ausencia total de valores en las decisiones del Estado. Muy bien, Mario. María Florencia, ¿te escuchás? ¿Verdad? Adelante, ya terminó Mario. Ahora sí. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Perdimos nosotros por unos segundos la última conexión, pero clarísimo. Antes de ir al cierre de nuestro programa, básicamente en las próximas ediciones vamos a seguir tratando estos temas con distintos sectores. Pero también nosotros queríamos dar la posibilidad a cada uno de nuestros invitados al programa de hoy de hacer un cierre no muy extendido, de unos 2 minutos, ¿te parece bien, Francisco? Donde nos comenten, ¿no?, en relación a estos temas abordados y a la situación actual de la pandemia. Antes de esto, queremos decir que tuvimos una comunicación del compañero Ezequiel Barbeito, de la Comisión Interna de la empresa La Salteña, que iba a estar hoy presente con nosotros, y hablando con los especialistas, tuvo que atender algunos asuntos diferentes a la empresa y por eso no pudo estar hoy con nosotros. Francisco, adelante. Sí, no, antes de pasar al cierre, los docentes, teniendo en cuenta la evaluación que está teniendo el programa, digamos, saludar a los epidemiólogos que están honrando su compromiso con la ciencia y la salud y la sociedad, y que cierren, digamos, cómo les pareció el debate a los docentes, teniendo en cuenta que los epidemiólogos ya dieron una visión general, que cierren solamente los docentes y les pasamos al cierre. Le podemos agradecer nuevamente a Rini y a Sari, a Manuel, el compromiso que están demostrando ahora y que ojalá podamos seguir avanzando en ese sentido. Vamos entonces con su cierre y con una reflexión. Recordemos 2 minutitos aproximadamente. Bueno, primero creo que es agradecer a la charla que han organizado y a los doctores, sobre todo porque es muy esclarecedor. Yo, tomando lo que decía Mario Borini, ¿no?, cuál es el plan y hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho la pandemia nos ha interpelado a los docentes, y tenemos que interpelarnos, no solamente con cómo estamos educados, los problemas de leyes educativas, la reforma educativa, si nosotros realmente estamos en condiciones de poder educar a chicos que no comen, que están enfermos, que viven hacinados, ¿no? Sino además, ¿cuál es nuestro rol? Si nosotros vamos a seguir siendo meros comunicadores de las políticas del Estado, reproduciendo la política del sistema, o vamos a empezar a cambiar esa lógica para empezar a que la educación se transforme en una herramienta para la liberación y el cambio, ¿no?, que es lo que realmente necesitamos. Si no cambiamos la sociedad, más allá de todas las cosas puntuales por las cuales tenemos que estar peleando, ¿no? Si no cambiamos la sociedad y vamos a otro tipo de sociedad, nosotros planteamos un gobierno socialista, va a ser imposible que podamos vivir en las condiciones dignas que se están planteando, ¿no? Creo que todos han ido más o menos para el mismo lado. Si las personas están educadas, si están bien alimentadas, si tienen toda la información necesaria, si viven en condiciones dignas, no hay ninguna discusión sobre pandemia ni enfermedades raras, porque la realidad es que el cuerpo está en condiciones de resolverlo y se pueden atender los casos puntuales.
Así que yo creo que esa es la conclusión que uno empieza a sacar a partir de esto. Creo que incluso estamos ante los que podrían ser, estos compañeros epidemiólogos, podrían ser los futuros ministros de salud de un gobierno diferente, con una sociedad distinta, que tome puntualmente el problema del contexto y la necesidad para atender los problemas de salud y no solamente estudiar las enfermedades. Así que muy agradecido por la invitación y por los aportes. Por tu participación. Laura. Bueno, me hago eco de las palabras de Hernán, muy interesante y obviamente es necesario, creo yo, la información, justamente para replicarla también en nuestros espacios de trabajo y de militancia, de estudio, es fundamental. En ese sentido, me parece que habría que ahondar un poco más en este tipo de charlas, empezar a coordinar, como había dicho anteriormente, con los profesionales y llevar todo este conocimiento, ¿no?, a las fábricas, a los lugares de estudio. Y como bien decía Hernán, esta pandemia viene a interpelarnos a los docentes en el sentido de cómo hacemos nosotros para dar clases, cómo hacemos los docentes precarizados, los que no contamos con dispositivos tecnológicos, los que nos contamos con internet, para poder seguir conectados con nuestros estudiantes. Deja en evidencia, obviamente, el plan que tienen y todos los gobiernos, que es el de vaciar la salud y la educación pública, como siempre. De donde siempre sacan es de la salud y de la educación pública. Así que muchísimas gracias por el espacio, y bueno, ojalá podamos seguir manteniendo este tipo de iniciativas. Laura. Gabriel. Yo lo mismo que mis compañeros, revelador lo que dicen, gracias por las respuestas, y la conclusión es, y me quiero dirigir a mis compañeros, quienes estudiamos historia sabemos que los sistemas a lo largo de la historia fueron colapsando cuando no se podía llevar adelante la vida de la mayoría de la población. Así estalla la sociedad de riego, así estalló el feudalismo, y estamos para mí en presencia del estallido de este sistema, y vamos a una guerra, eso opino, porque mientras arriba están los negocios, la burguesía negocia, a costa, como dijo el doctor Borini, a costa de la muerte nuestra, de nuestras condiciones, a costa de nuestras miserias, porque en nombre de la pandemia se habló de reforma educativa, para peor, se habló hasta de reforma laboral, para peor, o sea, la guerra contra los trabajadores que está empezando, y es la decadencia de un sistema que a todos nosotros no nos beneficia y no nos viene beneficiando, y de hecho ahora, como dijo el doctor Borini, y repito, nos viene asesinando. De vida o muerte, diría yo, es la organización por abajo, la coordinación con todo el mundo, para tirar abajo este sistema y construir otra sociedad, una sociedad donde realmente nosotros podamos controlar lo que sabemos y cómo sabemos, para que la mayoría de nuestra población esté bien alimentada, con salud, con educación, como corresponde, que es la sociedad socialista, ¿no? Así que a prepararse, creo que esa es la consigna, a prepararse, a informar, a organizar, a coordinar, y bueno, en eso estaremos, de conjunto, espero, con todos los que están aquí y con los que están escuchando. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, y tomando estas últimas palabras que decía, justamente este programa, Gente que Lucha, es para eso, ¿no? Para informarnos, para compartir opiniones y para tener conocimientos y concientizar a los trabajadores y al pueblo sobre razones que tal vez por otros medios de comunicación quedan delegadas o quedan un tanto escondidas. Llegamos entonces al final del programa de hoy. Por supuesto, queremos agradecer muchísimo a los médicos epidemiólogos que han participado, Gonzalo Moyano Balvis, Mario Borini, Ramiro Salazar, muchísimas gracias, así como a los docentes, Gabriela Capurro, Laura Márquez, Andrés Moreno. Saludamos también a nuestro compañero de la Comisión Interna de la Salteña, que no pudo estar por trabajo, Ezequiel Bardeito. No va a faltar oportunidad, porque nosotros nos volvemos a reencontrar la semana próxima. El próximo sábado vamos a estar tratando todos estos temas, dando o poniendo una visión alternativa en la salud para concientizar a toda la población y a los trabajadores y al pueblo.
decimos que Muy bien. esta es la primera de muchas, que está reconociendo el tema. Vamos a seguir tanto más necesario para la vida de los trabajadores y de la sociedad, teniendo en cuenta que la cuarentena, como han dicho los epidemiólogos, no puede ser una decisión que tiene que ver con la ciencia de la salud porque no resiste análisis, como lo han demostrado, y teniendo en cuenta su decisión política empresarial, ¿no? Con el único fin del lucro, esperemos poder avanzar en el sentido de utilizar a los trabajadores para que tomen la salud en sus manos con el apoyo de personalidades con compromiso importante que tuvimos hoy, tanto los docentes como los epidemiólogos. Un abrazo fraternal a toda la gente trabajadora del Sanatorio Plaza de Escobar. Estamos con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes y muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Felicitaciones. Gracias. También. Hasta luego. Gracias, chicos. Sí, muchas gracias, sobre todo a los doctores. Gracias.